Hay un edificio en Argentina cuyas torres superan los 100 metros de altura, construido durante casi 50 años, con vitrales traídos desde Francia, piedra tallada por miles de obreros y una arquitectura digna de las grandes catedrales europeas. Sin embargo, no está en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en ninguna capital. Está en medio de la llanura bonaerense, en la ciudad de Luján. Ahora, ¿cómo llegó una catedral inspirada en el gótico francés a levantarse en plena pampa? ¿Quién la diseñó y qué nos dice este edificio sobre la Argentina que estaba naciendo como nación moderna? Bienvenidos a Buenos Aires Gótica, un recorrido por las obras neogóticas más importantes de nuestro país. Para este primer episodio decidí visitar la joya máxima del neogótico argentino, la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Todo se remonta a 1630, cuando una pequeña imagen de la Virgen María viajaba en carreta hacia el norte del virreinato. Al llegar a orillas del río Luján, los bueyes negaron avanzar. La tradición cuenta que la carreta solo volvió a moverse cuando la imagen fue retirada. Ese hecho quedó grabado en la memoria popular como el milagro de Luján. Durante siglos, la Virgen tuvo pequeñas capillas y templos coloniales, pero hacia finales del siglo XIX, Argentina estaba cambiando rápidamente. El país se había convertido en una potencia agroexportadora. Llegaban millones de inmigrantes europeos y las ciudades comenzaban a transformarse con edificios inspirados en París y otras capitales europeas. En ese contexto surgió una idea ambiciosa: construir un santuario nacional que representara tanto la fe del pueblo argentino como la imagen de una nación moderna y en crecimiento. Según el historiador Juan Guillermo Durán, en sus investigaciones sobre la basílica, el proyecto fue concebido como un verdadero símbolo nacional impulsado por la comunidad católica argentina. Luján no fue elegida al azar. Desde la época colonial era el centro de peregrinación más importante del territorio argentino. Miles de personas viajaban cada año para visitar la imagen de la Virgen. Y con el tiempo, la ciudad se convirtió en un símbolo de identidad religiosa nacional. El desafío era enorme: levantar un edificio que rompiera con la estética colonial española y mirara hacia la monumentalidad de las grandes catedrales europeas. Como señala el investigador Martín Checa Artazu, durante el siglo XIX el neogótico se expandió por América Latina como un lenguaje arquitectónico asociado al progreso, la espiritualidad y la modernización de las nuevas naciones. Bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman se bendijo la piedra fundamental de la futura basílica. El gran impulsor fue el padre Jorge María Salveir, un sacerdote profundamente devoto de la Virgen de Luján. Salveir encargó el proyecto al arquitecto francés Uldrico Courtois, quien diseñó un templo inspirado en las grandes catedrales góticas de Francia. Mientras Argentina expandía su red ferroviaria y consolidaba sus instituciones modernas, la obra avanzaba lentamente, pero sin detenerse. Lo más llamativo es que la basílica no se construyó con fondos del Estado Nacional. Se financió mediante la suscripción popular, es decir, con donaciones de miles de fieles. Esto convierte a la Basílica de Luján en un verdadero monumento del pueblo argentino para su patrona. Durante los gobiernos de José Félix Uriburu y luego Agustín Justo, se complementaron las imponentes torres de 106 metros de altura. En 1930, el Papa Pío XI le otorgó el título de Basílica Menor, consagrándola como uno de los templos más importantes de América del Sur. ¿Quién fue el hombre detrás de este proyecto? Uldrico Courtois fue un arquitecto francés formado en la tradición académica europea
y profundamente influenciado por el renacimiento del estilo gótico impulsado por Eugène Viollet-le-Duc. Considerado uno de los principales restauradores y estudiosos del gótico. Courtois no quiso copiar una iglesia medieval piedra por piedra. Según explica él mismo en un artículo publicado en 1896 en la revista La Biblioteca, su intención era adaptar el espíritu del gótico a las condiciones argentinas. Y estudió catedrales como Chartres, Amiens, Reims, para definir las proporciones, las torres y la organización espacial del templo. Su objetivo era crear una catedral que transmitiera grandeza, verticalidad y espiritualidad, pero que al mismo tiempo pudiera construirse con materiales y técnicas disponibles en la Argentina de fines del siglo XIX. Los investigadores actuales destacan que ese fue uno de sus mayores logros: trasladar el lenguaje arquitectónico del gótico francés a la llanura pampeana sin perder su esencia. En lugar de realizar una simple réplica europea, Courtois reinterpretó el estilo para responder al clima, a los materiales disponibles y a la posibilidad de construcción del país. Estudios sobre la basílica señalan además que la influencia de Viollet-le-Duc pueden verse no solo en estética, sino también en la lógica estructural del edificio. Cada arco, cada contrafuente y cada elemento vertical cumple una función, tanto técnica como simbólica, buscando elevar la mirada del visitante hacia el cielo. Más de un siglo después, arquitectos e historiadores consideran a la Basílica de Luján una de las obras neogóticas más importantes de América Latina y el ejemplo más logrado de cómo una tradición arquitectónica europea pudo adquirir una identidad propia en la Argentina. Para entender la Basílica de Luján, primero debemos entender qué es el neogótico. Neogótico no es simplemente una copia del pasado, sino que es una reinterpretación moderna de la arquitectura medieval. Lo primero que impacta es la verticalidad. Las torres de 106 metros parecen lanzarse hacia el cielo, siguiendo el principio gótico de elevar la mirada del fiel hacia lo divino. Las agujas o chapiteles coronan las torres como flechas apuntando al infinito. Pero la verdadera ingeniería aparece en los laterales, donde vemos los contrafuertes y arbotantes. En las iglesias románticas, las paredes debían ser muy gruesas para sostener el techo. En cambio, el sistema gótico desplaza el peso hacia el exterior mediante estos arcos de apoyo, permitiendo abrir enormes ventanas. Ese cambio estructural hizo posible el elemento más característico del estilo: el arco apuntado u ojival. La ojiva distribuye mejor las presiones y permite construir edificios más altos y luminosos. Al entrar, el techo revela las bóvedas de crucería. Estas son nervios de piedra que se cruzan y sostienen la cubierta. Gracias a ellos, las paredes pueden transformarse en superficies llenas de luz. Y esa luz llega a través de más de 120 vitrales traídos desde Burdeos, Francia. Cada vitral narra escenas bíblicas y episodios vinculados a la Virgen. En una época en que muchas personas no sabían leer, estas imágenes funcionaban como verdaderos libros ilustrados de la fe. El gran rosetón de la fachada principal, con su geometría perfectamente simétrica, simboliza la armonía y la perfección asociada a la Virgen María. La planta del edificio sigue la forma de una cruz latina, una nave central, dos naves laterales y un transepto que cruza la estructura. Todo el conjunto recuerda a las grandes catedrales francesas que inspiraron a Courtois. ¿Sabías que la construcción duró tanto tiempo que participaron varias generaciones de obreros? Muchos de quienes colocaron los primeros cimientos nunca llegaron a verla terminada.
Durante décadas, las torres de la basílica fueron uno de los puntos más altos de toda la provincia de Buenos Aires y podían verse desde kilómetros de distancia. Las gárgolas de la fachada no son solo decorativas. Originalmente ayudaban a desviar el agua de lluvia para proteger los muros de deterioro. Aunque el diseño era francés, gran parte de los materiales utilizados fueron argentinos, convirtiendo a la basílica en una obra europea en estilo, pero profundamente argentina en su construcción. Después de recorrerla, queda claro que la Basílica de Luján no es solo un templo religioso, es probablemente el manifiesto más ambicioso del neogótico en el hemisferio sur. Como sostiene Martín Checa Artazu, el neogótico latinoamericano no consistió en copiar Europa, sino en reinterpretar su arquitectura para construir nuevas identidades nacionales. En sus piedras, sus vitrales y su extraordinaria ingeniería quedó plasmada una época de la Argentina. La próxima vez que alguien vea la Basílica de Luján, quizás ya no observe solamente una iglesia. Verá el sueño de un país que buscaba crecer, la fe de miles de personas que financiaron su construcción y el trabajo silencioso de generaciones enteras que levantaron piedra sobre piedra uno de los edificios más extraordinarios de América Latina. Preservarla no significa únicamente cuidar un monumento religioso, significa proteger un testimonio de nuestra historia, de nuestra arquitectura y de la identidad cultural argentina. Porque la arquitectura no solo construye espacios, también conserva memoria de quienes lo hicieron posible. Yo soy Dolores Velati y esto fue Buenos Aires Gótica. Gracias por acompañarme en este recorrido por la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la gran catedral neogótica de la Argentina. Nos vemos en el próximo episodio.